Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera videoconferencia del ciclo Repensar las matemáticas en el nivel medio superior en el Instituto Politécnico Nacional. En esta ocasión nos acompaña la doctora Patricia Camarena Gallardo, quien nos hará el favor de platicarnos sobre rediseño curricular. Yo soy la profesora Adriana Gómez, del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 13, CECIT 13. Y bueno, la doctora Patricia Camarena es miembro de la Academia de Matemáticas del Departamento de Comunicaciones y Electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional. Realizó sus estudios profesionales en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional y cursó maestría y doctorado en ciencias en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CINVESTAB, también del Instituto Politécnico Nacional. Ha obtenido, entre otros premios, el de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, del año 2000, por la tesis de doctorado a nivel superior, por su contribución en la educación superior. Desarrolla investigación en matemática educativa y en matemáticas aplicadas a la ingeniería. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Comité de Matemáticas para los exámenes de calidad profesional de las carreras de electrónica y eléctrica, del Centro Nacional de Evaluación, Ceneval. También es miembro del Comité Interamericano de Educación Matemática como representante de México y ha sido invitada a dar diversos cursos y conferencias en otros países sobre matemática educativa. Entre sus trabajos de matemáticas aplicadas a la ingeniería, cabe destacar el modelo de atenuación por lluvia en banda K, el cual formó parte de los experimentos realizados de manera conjunta entre México y la NASA de los Estados Unidos de Norteamérica. En matemática educativa, cabe destacar el desarrollo de la metodología DeepSyn, de la que hablaremos en esta ocasión, y su aplicación total o parcial en diversos desarrollos curriculares de carreras de ingeniería. Esta conferencia consta de dos partes. En la primera, la doctora Camarena nos hará el favor de contestar una serie de preguntas ya preparadas, mientras que en la segunda atenderá sus inquietudes que nos hagan llegar, ya sea por los sistemas de videoconferencia, por internet, en la página que aparecerá en la pantalla, o por la red del Politécnico por teléfono a la extensión 51454 en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Pati, por aceptar la invitación a participar en este ciclo de conferencias. Al contrario, Adriana, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. En este momento cursamos por un proceso de reformas, por lo que resulta muy natural hablar contigo sobre los materiales que has desarrollado en cuanto a diseño curricular. Pero a ti, ¿qué es lo que te llevó a investigar en esta rama? Bien, Adriana, pues mira, más que nada cuando un profesor, cualquiera de nosotros, va por primera vez a dar clase en una institución educativa, pues lo que te dan es un listado de temas, que es el programa del estudio, en donde este listado de temas, tú no sabes con qué profundidad ver cada uno de los temas, qué enfoque darle, qué tanto tiempo dedicarle a cada uno, porque hay tiempos estimados, pero de manera global para cada uno de los grandes rubros. Entonces son situaciones que no sabe uno exactamente qué contestar. Por otro lado, los estudiantes empiezan a preguntarte en los cursos de matemáticas, pero ¿por qué nos está dando esos temas? ¿Para qué nos van a servir? ¿Dónde los vamos a aplicar? ¿Por qué no dar otra cosa? Entonces, son preguntas que nosotros como profesores, de la cultura general, podemos decir que, pues mira, la matemática desarrolla habilidades del pensamiento, a través de la matemática adquieres un espíritu crítico, puedes ser más analítico, y efectivamente eso es cierto. El asunto es que, ¿por qué no dar entonces otro tipo de matemáticas? ¿Por qué las que están establecidas en los programas de estudio? Entonces empecé yo a encontrar un montonal de cuestionamientos de parte de mis estudiantes y míos propios que no sabía cómo contestar.
y no encontraba dónde contestarlos. Entonces, así es que la forma como comienzo a incursionar en el área de investigación educativa en general, para poder contestar estas preguntas por un lado, y por otro lado, pues también poder llegar de una forma más directa a mis estudiantes, es decir, de una forma en la que ellos puedan sentir gusto por la matemática, ese gusto que nosotros los que damos matemáticas sentimos, ¿no? Entonces queremos transmitir ese gusto en nuestros muchachos. El caso es que desde esa época, te estoy hablando más o menos de 1984, comienzo a incursionar en las áreas educativas, pensando mucho en la cuestión curricular para poder contestar estas nuevas preguntas, y empieza desde esa época a nacer lo que se llama una línea de investigación, que es la matemática en el contexto de las ciencias. Por favor, ¿pueden poner la lámina número 1? Entonces, esta línea de investigación que tenemos de la matemática en el contexto de las ciencias, realmente lo que hace es abocarse a contestar las siguientes preguntas. La siguiente lámina, por favor. ¿Por qué la matemática en ingeniería? ¿Qué de la matemática en ingeniería? ¿Para qué la matemática en ingeniería? La siguiente, por favor. ¿Cómo dar la matemática en ingeniería? E incluso preguntarse también quién debe dar la matemática en ingeniería. Entonces, estas son las preguntas, los cuestionamientos que trata de resolver, que trata de abocarse lo que viene siendo nuestra línea de investigación, que se denomina la matemática en el contexto de las ciencias. Es más, la siguiente, por favor. A través de la matemática en el contexto de las ciencias, se busca las áreas de aplicación en los cursos propios de la ingeniería. ¿Me pones la siguiente lámina, por favor? Las aplicaciones, la siguiente, las aplicaciones que debe haber de la matemática en los cursos propios de la ingeniería y en la actividad laboral del ingeniero. No, ¿por qué? Porque si estamos dando clases en una escuela de ingeniería, nosotros lo que estamos haciendo es formar ingenieros, gente que va a estar laborando como ingeniero, y entonces ahí también tenemos que estar repercutiendo en esa área. Por lo tanto, queremos buscar todas estas áreas de aplicación. La siguiente, por favor. Entiendo por áreas de aplicación, buscar las áreas de aplicación, es contestarse cómo se aplican las matemáticas. ¿Me pones la siguiente lámina, por favor, José Luis? ¿Cómo se aplican las matemáticas? ¿Cómo las conciben los ingenieros? ¿Qué habilidades requieren para poder aplicar esas matemáticas? ¿Cómo es que modelan matemáticamente? Entonces, todos estos elementos son los que nosotros queremos conocer a través de esta línea de investigación. La siguiente, por favor. También contestarnos qué nociones son imperativas para la ingeniería, como por ejemplo lo que viene siendo la variación, la proporción, la aproximación, predicción, representación, que son elementos que están inmersos dentro del currículo y que son elementos que quedan de una forma implícita y que aparecen dentro de lo que viene siendo el currículo oculto, que son elementos que nunca se hacen explícitos en los programas de estudio. Entonces nosotros tratamos de detectar todos estos elementos que tienen que ver con lo que ahora últimamente, hace más o menos un poco más de una década, se empieza a manejar a nivel mundial, y es lo que se llaman las competencias profesionales. Y que en otros lados también le han llamado las prácticas sociales. Incluso en el CINVESTAB así le han llamado hace poco tiempo a estos términos, y son elementos que nosotros hemos trabajado desde 1984. Son acciones que hemos llevado a cabo. La siguiente, por favor. De tal manera que hemos trabajado en esta dirección desde 1984, como te decía, y de hecho tenemos determinado un constructo teórico que se denomina la transposición contextualizada. Resulta que, fíjate qué cosa tan interesante, nosotros sabemos que el conocimiento científico nace en un cierto ambiente. Después este conocimiento científico tiene que sufrir una cierta transformación para llevarse al aula, que es lo que le llaman
en la educación matemática, la transposición contextualizada, y hasta ahí se queda. Nosotros hemos encontrado, a través de nuestras investigaciones, que ese conocimiento que llega al aula, que posee el estudiante, tiene que volver a ser transformado para poder ser aplicado en la ingeniería en acción. Es decir, el conocimiento que nosotros damos a los estudiantes, así tal cual, no siempre es aplicable de esa manera. Tiene que sufrir transformaciones. Y por lo tanto, a esa transformación le hemos denominado la transposición contextualizada. Ok. ¿Nos platicas un poco en qué consiste la metodología Dipsing? Sí, claro. Muy bien, Adriana. Por favor, pasas la siguiente lámina. La metodología Dipsing, que es, Dipsing quiere decir metodología para el diseño de programas de estudio en carreras de ingeniería, resulta que nace para tratar de contestar el por qué o qué de la matemática. En esa dirección, resulta que primero, antes que nada, nosotros tenemos que tomar en cuenta y nos damos cuenta que la matemática tiene una función específica en cada nivel educativo. No está puesta por la misma razón en el nivel superior que en el nivel de primaria. Son razones muy diferentes. Y resulta que en el nivel superior, principalmente es para apoyar las áreas de la ingeniería, para poder trabajar la ingeniería como una área científica, para darle un carácter científico a la ingeniería. Entonces, tomando en cuenta esto y tomando en cuenta que la matemática tiene que apoyar esas áreas de la ingeniería en ese sentido, resulta que empezamos a trabajar. Ahora, quiero comentarte que esta metodología es aplicable en carreras en donde la matemática no es una meta por sí misma, es decir, no se van a formar matemáticos, hay que tomar muy en cuenta ese aspecto. Y con la metodología lo que queremos es tratar de eliminar o contestar todos esos elementos en los cuales no sabemos por qué están puestos ahí los temas de la matemática. Por lo tanto, queremos con esta metodología, la siguiente lámina por favor, diseñar un currículo objetivo y sobre bases objetivas, donde yo sepa por qué, para qué, con qué enfoque, cómo darlo, etcétera. Y entonces resulta que nosotros tenemos de la metodología que consta de 3 etapas. Ajá. La etapa que se llama la central, la siguiente por favor, la etapa central lo que hace es un análisis de los contenidos matemáticos, tanto explícitos como implícitos, de los cursos específicos de la ingeniería. Es decir, nosotros a través de este análisis lo que hacemos es analizar los libros de texto que llevan los estudiantes en las ciencias básicas que cursan los estudiantes, que ahora está contemplada, pues, física, química, biología y se le incluye computación. Los cursos de las ciencias básicas de la ingeniería y los cursos de aplicación de la ingeniería. Bueno, esta clasificación es la clasificación que da ANUYES para las carreras de ingeniería. Entonces, a partir de estos cursos que son los propios de la ingeniería, nosotros empezamos a analizar los libros de texto. ¿Para qué o con qué ojos vamos a mirar esos libros de texto? La siguiente, por favor. Lo que queremos saber es qué usan de matemáticas, cómo lo usan, con qué enfoque lo usan, qué notación es la que requieren, qué aplicaciones son las que van a utilizar ahí y con qué profundidad se le va a otorgar a cada uno de los conceptos y temas que se están utilizando en esos textos de los cursos de la ingeniería. Fíjate que estos elementos son muy importantes porque al saber qué usan de la ingeniería estamos sabiendo exactamente cuáles son los temas que se van a utilizar, cómo los usan, es decir, qué modificaciones son las que se le tienen que dar a esos conceptos, con qué enfoque. Tú sabes que todos los temas y conceptos matemáticos tienen muchos enfoques. Simplemente la derivada la podemos ver como la pendiente a la recta tangente, como una razón de cambio,
como un límite muy particular, como la operación inversa integral, como un cociente de diferenciales, etcétera, etcétera. Y así como la derivada, cualquier concepto que nosotros elijamos tiene muchos enfoques. Entonces queremos saber cuáles son esos enfoques que tenemos que darle a esos temas. No porque tengamos que despreciar los demás, sino porque hay que jerarquizar cuáles son los enfoques más importantes. ¿Por qué jerarquizar? Todos los profesores sabemos que tenemos que cubrir un programa de estudios. Y al cubrir ese programa de estudios, tenemos tiempos limitados. No podemos abrirnos a dar todo lo que queramos, no podemos abrirnos a dar todos los enfoques que queramos. Tenemos entonces que seleccionarlos. ¿Y cómo los vamos a seleccionar? De acuerdo a la ingeniería en la cual nosotros estamos laborando. La anotación es muy importante porque confunde mucho al estudiante y de esta manera estamos así creando obstáculos didácticos en el alumno. Si los podemos evitar, pues hay que evitarlos. De esta manera podemos hablar y mirar las aplicaciones directas que van a tener ellos en la ingeniería, en sus cursos de ingeniería, no a través de aplicaciones artificiales que muchas veces ponemos en los cursos de matemáticas cuando queremos ilustrar por qué tenemos que dar esos temas de matemáticas y con qué profundidad. Eso es muy importante, porque a veces quedan cosas a nivel tan superficial que para nada van a ayudar realmente a los estudiantes. Entonces, esta se denomina la etapa central porque a partir de ella se articulan las otras dos etapas. Quiero comentarte que esta etapa central funciona siempre y cuando los cursos en los cuales nosotros vamos a analizar los libros de texto sean cursos que están totalmente definidos. Dicho de otra manera, el currículo de la ingeniería tiene que estar definido para que nosotros podamos entonces hacer el análisis de los libros de texto en esos cursos propios de la ingeniería. Si esto no está totalmente definido, resulta que está en balde el trabajo que estamos haciendo. Quiero comentarte que muchas veces nos han preguntado, bueno, ¿por qué hacer este análisis, que además es un estudio muy, muy largo, el análisis de textos, cuando nosotros podemos preguntarle a los profesores de la ingeniería qué cosa es lo que requieren y qué cosa es lo que están utilizando de matemáticas? Efectivamente podemos hacerlo y se han hecho ya intentos en esa dirección, pero resulta que queda muy vaga la información. No podemos profundizar en los conceptos como sí se puede profundizar mirando los libros de texto, por un lado. Y por otro lado, es información que queda un poco sesgada, porque queda a juicio del profesor. No quiero decir ni que sea buena ni mala el juicio del profesor, sino simplemente que es más objetivo ir a mirar los libros de texto. Después de la etapa central tenemos la etapa que es la precedente. Por favor, la siguiente lámina, José Luis. La etapa precedente, en esta etapa lo que nosotros hacemos es detectar el nivel de conocimientos de matemáticas que tienen los alumnos a su ingreso a la carrera. Dicho de otra forma, con estos contenidos matemáticos que hemos encontrado del análisis de textos, resulta que hay un contenido matemático previo que el estudiante tiene que conocer. Entonces, nuestra intención es mirar si ese contenido previo lo traen los estudiantes a su ingreso al nivel superior. Ese contenido previo se supone que debe haber sido visto en el nivel medio superior, en el nivel anterior. Muchas veces ese contenido no se mira en el nivel anterior, entonces lo que tenemos que hacer es contemplarlo como la parte propedéutica de los cursos de matemáticas en el nivel superior. Esos son uno de los elementos que tenemos nosotros que hacer. Y fíjate que a través de esto lo que estamos haciendo es establecer una vinculación académica entre el nivel superior y el nivel medio superior, que es uno de los elementos que hace esta metodología. Después tenemos la etapa consecuente, que es la tercera etapa. Gracias. En la etapa consecuente lo que hacemos es una encuesta a los egresados en ejercicio sobre el uso que tienen de la matemática en su labor profesional. Resulta que a través de esta encuesta lo que nosotros tratamos de mirar es, cuando los ingenieros están actuando y funcionando como ingenieros, ¿qué de la matemática que estamos dando tiene más importancia?
porque de esta manera nosotros vamos a jerarquizar mejor los temas y conceptos de la propia matemática. A través de este elemento lo que estamos haciendo es poder establecer también una vinculación entre el nivel superior y la industria o los centros laborales del ingeniero. Por otro lado, también hemos visto que esa matemática que se encuentra inmersa en las áreas de donde se desarrolla la ingeniería, es una matemática que muchas veces tiene que ver con el nivel de posgrado. No tiene cabida dentro del nivel superior por la gran complejidad de los conceptos. Y además se requieren más bien en los temas que se estudian en maestrías y doctorado. Por lo tanto, a través de esto también establecemos la vinculación entre lo que viene siendo el nivel superior y el nivel de posgrado. De esta manera, fíjate que con la metodología, con estas 3 etapas que tenemos, podemos hablar que tenemos una vinculación, la siguiente por favor, una vinculación interna que le hemos llamado, una vinculación que se establece entre la matemática y los cursos de las ciencias básicas, la matemática y su vinculación con las ciencias básicas de la ingeniería y la matemática con los cursos de especialidad de la ingeniería. Sabemos exactamente cómo está vinculada la matemática. Y también con la metodología tenemos la vinculación curricular externa. La siguiente lámina, por favor. En la vinculación curricular externa establecemos la vinculación entre el nivel medio superior y el nivel superior. El nivel superior, el nivel de posgrado. Y la ingeniería junto con los centros laborales de nuestros estudiantes. Entonces, con toda esta metodología te voy a comentar 2 elementos teóricos que hemos encontrado muy interesantes. Resulta que podemos detectar de alguna manera 2 tipos de contenidos matemáticos. ¿Podrían poner la siguiente lámina, por favor? Los contenidos matemáticos que se van a usar directamente en los cursos de la ingeniería y en la actividad laboral del ingeniero. Esos son unos. Y otros que son los contenidos matemáticos que hacen falta para darle una estructura lógica al conocimiento, es decir, que van a estar ahí rellenándose. Por ejemplo, si yo quiero hablar de la transformada de Fourier, necesito previamente, con el enfoque para la ingeniería electrónica, hablar de la serie de Fourier, que es un contenido que requiero. También para la serie de Fourier requiero hablar de convergencia, requiero hablar de series, conceptos que no se van a usar directamente, pero que tienen que estar inmersos para que yo pueda hablar tanto de la transformada de Fourier como de la serie de Fourier. Por lo tanto, estos contenidos segundos que aparecen en la lámina como en la parte de abajo son los que le dan la estructura y la formación a todos los contenidos que se van a usar. Tienen que entremeterse, entrerelacionarse para tener un programa coherente, no nada más aquello que se va a utilizar. En ese sentido, muchas gentes han criticado de que de esta manera se puede tener una matemática funcional solamente. No, esta no es una matemática funcional, desde luego que no. Efectivamente, tenemos contenidos que van a tener funciones específicas dentro de los campos laborales, pero la forma como ve el profesor los cursos, el sello que imprima el profesor como una matemática razonada, como una matemática lógica, con sentido, es lo que va a hacer exactamente que sea una matemática que dé una formación al estudiante, no una matemática funcional. Entonces, son cosas que hay que separar un poquito. También fíjate que esta parte que te digo de los contenidos que dan la estructura lógica al conocimiento, estos contenidos son muy importantes distinguirlos, porque esta parte que tengo aquí la puedo yo mover. Esto no lo puedo mover porque es lo que van a usar en ingeniería, pero esto que está acá sí lo puedo mover, porque son los contenidos que yo puedo decir qué tan grandes o tan cortos tengo que hacer los programas. Esto me dice si yo quiero formar ingenieros o quiero formar técnicos, qué tanto tengo que meter de esta otra parte. Por eso es muy importante distinguirla. También tenemos otros elementos teóricos que tienen que ver con otros 2 tipos de contenidos. Me ponen la siguiente lámina, por favor, que son
hemos encontrado que hay contenidos que apoyan a los temas de aplicación de la ingeniería y hay otros contenidos que apoyan a las partes teóricas de la ingeniería. Es decir, las partes teóricas de la ingeniería son el sustento para los temas de aplicación de la ingeniería. Y tenemos temas matemáticos que apoyan la parte de arriba de la lámina, o sea, los contenidos que apoyan a los temas de aplicación de la ingeniería y aquellos contenidos que apoyan a las partes teóricas de la ingeniería. ¿Por qué es importante esto? Esto es importantísimo porque aquellos contenidos matemáticos que van a apoyar a los temas de aplicación de la ingeniería, lo que va a ir directamente a la acción laboral, ahí tengo que desarrollar habilidades en mis estudiantes. ¿Por qué? Pues porque va a ser la actividad cotidiana del ingeniero. Mientras que aquellos contenidos que apoyan a la parte teórica de la ingeniería, en esos contenidos no es necesario que yo desarrolle tantas habilidades como en los primeros contenidos. Eso no quiere decir que no tenga que yo desarrollar esas habilidades. Si las puedo desarrollar, pues sería magnífico. El asunto, nuevamente regreso a la realidad, que es nuestros programas de estudios con tiempos limitados, con tiempos acotados. Por lo tanto, tengo que jerarquizar en donde sí tengo que desarrollar habilidades. Y entonces por eso es que es importante distinguir entre estos dos tipos de contenidos. Fíjate que con todo esto que tenemos, resulta que se puede decir que tenemos 3 ejes para el rediseño curricular. La siguiente lámina. Estos 3 ejes tienen que ver con los siguientes elementos. 1, las competencias profesionales, es decir, ¿para qué quiero que desarrollen? ¿Qué habilidades quiero que desarrollen los muchachos? La siguiente, la modelación matemática. Ese es un punto esencial dentro de esta teoría que estamos desarrollando. Es un eje. El eje de modelación matemática tiene que estar presente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estoy hablando de matemáticas que van a estar aplicando dentro de la ingeniería. Entonces, estoy hablando de una matemática que tiene que ver con la modelación. Y la otra, la resolución de problemas, es otro eje para el rediseño curricular. Es decir, yo tengo que preparar a mis muchachos para que puedan resolver problemas. ¿Qué quiere decir eso? Pues incluir todas las componentes teóricas de la resolución de problemas, como es desarrollar habilidades del pensamiento, que el estudiante sepa aplicar heurísticas, que conozca los elementos metacognitivos, apoyar las creencias positivas, bloquear creencias negativas en mi muchacho, etcétera, etcétera. Entonces, estos vienen siendo los ejes centrales para el rediseño curricular, dada la metodología que nosotros tenemos. Y bueno, pues a grandes rasgos esta es la metodología, Adriana.